porque lo vamos a hacer a manera de consenso. A mí me gusta siempre ser equitativo en todo sentido, ¿no? A ver, el curso es el A, ¿no? Miren, este es el ejemplo del curso que yo tengo, el paralelo E. Obviamente estas son las calificaciones globales que ya la voy a poner, pero esto, doctora Ewis, quiero que me ayude usted. Mire, estas son las actuaciones en clases que tiene ese paralelo. Sí lo están viendo en pantalla, ¿no? Sí. Ya. Como usted ve, usted me pasó, pero solo las personas que actuaron. Quiero que esté todo el listado de las personas, y creo que son 29, no son muchos ustedes. La idea, ¿cuál es la idea? Por cada actuación en clases, una cruz, y ya les voy a actualizar a la de ustedes. En total, para mí, este curso me aceptó que cada cruz tenga un valor de 2 puntos. Entonces, para ser equitativos, hasta el final del primer parcial, lo podemos decir así, antes del examen, poder todos tener las 5 cruces. Por ejemplo, miren, ya en 3 clases un doctor ya tiene 4 actuaciones. Por más que yo quiera ser equitativos, hay otros doctores que no participan. Entonces yo quiero buscar la participación de ustedes. Entonces, como ven, ya se han ganado acá el doctor ya se ganó 5 cruces, por ejemplo. Entonces, así quiero que me pase, doctora, el archivo, aunque yo ya le pasé del paralelo A, son ustedes, ¿no? ¿Correcto? Ya, este es lo que me pasó su compañera. Como ven, yo ya doctora Ewes, yo ya lo hice a modo de cruces. Entonces, la participación que tengo, por ejemplo, el doctor Leones Valda, doctor Leones, Kevin, dígame presente. Presente, doctor, aquí estoy. Ya, Dígame. por ejemplo, doctor, usted ya tiene las 5 cruces, usted ya tiene su nota de actuación en clases. Si mañana quiere actuar, ya no será calificado, obviamente, porque ya se ganó su nota. O sea, es una de las personas que más me ha actuado en clases. Y les vamos a dar la oportunidad, pero obviamente si nadie responde, usted tranquilamente puede tomar la palabra. Por ejemplo, esa es la idea, que ustedes se vayan ganando, pero ustedes ven que solo aquí hay... no hay 1, 2, 3, perdón, déjenme mover la cámara. Ya, ahora sí. Aquí tengo apenas 10 personas, 14 personas. Entonces, doctora Ewes, esta misma tablita hay que alimentarla con el resto de sus compañeros, más lo que hoy hagamos en actuación, ¿correcto? No sé si están de acuerdo, les gusta la idea de la forma para hacerlo equitativo y que todos tengan su participación en clases. Quiero que del curso me levanten, ustedes son 29, la mitad, 15 personas la mano si están de acuerdo con la forma. O quieren hacerlo de otra forma. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, perfecto, listo. Ya, listo, bajen la mano por favor. Ya, perfecto. Bueno, vamos a comenzar a entrar a materia ahora sí. Pueden colocar sus artículos, si gustan, tener a la mano los 2 artículos. Yo no tengo ningún problema. ¿Ustedes conocen lo que es el URCO? ¿Alguien me puede decir? No. ¿Qué es? Correcto. Si ustedes se dan cuenta, el URCON es un antiplagio. Yo puedo saber si ustedes han copiado y han pegado de cualquier sitio de internet, ¿ya? O sea, eso se usa para saber si han copiado y han pegado. Pero, como les dije al comienzo, mi intención no es complicarles la materia. Con tal de que ustedes me investiguen, analicen, sinteticen, resuman, busquen en internet, no me importa si me copian o me pegan, pero siempre léanlo y traten de hacerlo a sus palabras. Por ejemplo, aquí tengo el artículo de la doctora Intriago Pita Lisset, ¿no? Es un artículo muy bueno, las ideas están perfectas, están hechas a las palabras de la doctora, no,
como les dije, no tengo ningún tipo de problemas en eso. Bueno, vamos a tomar 5 preguntas. A ver, ahora sí. Pueden abrir sus artículos, por favor. Vamos a hacerlo de forma equitativa. Alzando la mano. Doctora Cali, ¿se quedó con la mano alzada o tiene algo que decir? Disculpe. Ah, ya. Listo. No, pero parece que nunca se quitó. Disculpe. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí les voy a ver, vamos. A ver. A ver, estimados estudiantes, vamos. Doctor Doctor Intriago Lisset. Sí, dígame. ¿Cómo está, doctora? Cuénteme, ¿qué le llamó de la atención del primer artículo, Historia de la Anatomía, en la época de los egipcios? Pues ellos no tenían mucho conocimiento anatómico porque ellos le tenían respeto a los muertos. Entonces, por eso ellos no conocían mucho de su anatomía, pero ellos disecaban no los disecaban, los embalsamaban. Correcto, perfecto. Y los momificaban, pero para este proceso ellos retiraban los órganos del cuerpo y ponían como que preservantes para que no, o sea, asumo que para que no tenga un mal olor o algo así. Ya, ¿me puede dar 2 representantes de esa época egipcia? De los egipcios. Pueden abrir sus artículos, no tengo problema. A ver, espérenme un segundito. Ya, igual le voy a poner calificación. ¿Me repite su nombre, doctora? Intriago Pita, Sí, ¿no? sí. Ya, listo. Vamos a darle la oportunidad a un compañero, pregunta abierta, primera, álceme la mano, quien quiera participar. 2 representantes de la época egipcia, me hablen un poquito de ellos. Si no me levantan la mano, yo lo hago de acuerdo al mapeo que tengo. A ver, doctor Eduardo Luis. Sí, doctor. ¿Cuál es su apellido, doctor? Disculpe. Useche. Ya, no lo tengo, entonces lo voy a colocar para colocarlo. Al mismo tiempo, por favor, actualice la actuación, ¿sí? Useche Eduardo. Sí, aunque la clase anterior sí había participado. Entonces no entiendo. Ah, perdón, ya te vi en la lista. Listo, a ver, cuénteme, doctor. Ya. Los dos de la época egipcia serían Herodoto y serían Diodoro Sículo. Cuénteme un poquito de ellos, por favor, Ya. para que la clase lo escuche. Ujú. Cuénteme. Ya, Herodoto y Diodoro, ¿no? Entonces, ellos hablaron o escribieron acerca de cómo curar enfermedades. Por ejemplo, enfermedades del ojo, de la cabeza, de los dientes, del intestino. Los egipcios se caracterizaban principalmente por empezar a escribir, como por ejemplo se descubrió después en el papiro de Herbes, tratamientos medicinales para enfermedades, porque en ese momento eran rituales. ¿Se acuerda el otro papiro que yo les di en clases? Eber y... No me acuerdo del otro. Ya lo vamos a repasar. Pregunta, a ver, listo, doctor, tiene calificación. Tiene su calificación. Dejo a pregunta abierta para que alguien alce la mano. El otro papiro, si me puede decir unas 2 características aparte del papiro de Eber. Pregunta abierta, estudiantes. Eso lo vimos en la primera clase. Vamos, ¿alguien que quiera participar? Pueden abrir sus diapositivas.
¿No? A ver, vamos entonces a medida de preguntas, ya que no me... No se olviden, Edwin Smith y Ebert, ¿no? Eso está en la primera semana de sus diapositivas. Edwin Smith, ahí hablábamos mucho sobre el tema de curar las heridas, el tema del vendaje, el tema de la anatomía quirúrgica, el tema ya de fracturas, el uso de vendajes, ¿no? Entonces, por favor, recordar esta parte, ¿no? Pregunta abierta para actuación en clases. De la época griega, ¿alguien que nos quiera dar un resumen, por favor, del primer artículo? Sí, yo puedo dar, doctor. A ver, manito alzada, por favor, doctora. Ok. Ya, listo. Primero, Estoy en el celular. a ver. Tengo alzado Bueno, la mano la doctora, a ver, tengo alzado la mano la doctora Villacrés, ustedes, doctora, ¿no? A ver, cuénteme. Sí, pues en realidad los antiguos griegos no ahondaron mucho en lo que es la anatomía del cuerpo humano en sí, es porque ellos creían más en que las enfermedades se daban debido al desequilibrio de los que ellos pensaban que eran los humores. Pues los humores eran como, por así decirlo, partes del cuerpo o del alma de la persona que las como que relacionaban con los elementos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, los elementos que teníamos, el fuego, el agua, la tierra, eso pues lo relacionaban con lo que eran los humores. Pero también pensaban pues en las enfermedades como castigo divino, ya que pues como sabemos ellos también tenían pues sus dioses mitológicos y todo esto. Entonces, por ejemplo, pensaban que si una persona caía en enfermedad, también pues caía en desgracia con algún dios o era el castigo sobre esto, y por eso también como que visitaban a oráculos, sacerdotes, y en vez de a los doctores, para que los curen, y hacían sus rituales, dizque para que los oráculos eran el intermedio entre el dios y la persona para que los curen. Listo, doctora, perfecto. Actuación en clase, por favor. Pregunta abierta para ver otra persona. Dentro de la escuela griega, o la mitología griega, había un personaje en especial que ya consideraba los huesos, número de huesos, ¿no? Comenzó ya a considerar. Pregunto al curso, ¿alguien tiene? Bueno, la doctora Villacrés ya me participó, veo que tiene alzado la mano la doctora Ponce. Doctora Ponce. Sí, si no me equivoco era Hipócrates, que decía que teníamos 91 huesos, pero además agregaba las uñas, haciendo un total de 111. Correcto, doctora. Por favor, me ayuda con su... ¿Yo? La tengo en las actuaciones. ¿Su apellido, por favor? Ponce Montiel. ¿Y el nombre? Creo que sí estaba en la lista. Ponce Montiel, Ariana Valeria. Ah, perdón, sí. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Ok. Listo. Continuamos con el primer artículo. Vamos a ir un poquito rápido. ¿Alguien me puede hablar sobre lo que más destaca de la parte romana del primer artículo? Yo, doctor. A ver, ya me participó la doctora Ponce. ¿Quién me alzó la mano? La doctora Ortega. Yo tengo elevada la mano, Salazar. Sí, doctor. ¿Quién me levantó la mano? Ortega. ¿Y la otra persona? Salazar también. Ya, las dos personas, no hay ningún problema. Comencemos con la doctora Ortega. Cuénteme algo, doctor, y le doy paso a la doctora Salazar. En lo que era la parte romana, principalmente se basaban más en lo que era la parte de esculturas, tanto de lo que son animales y hombres. Aquí principalmente se caracterizaba principalmente por dar lo que eran generalidades de la anatomía, en la cual ya comenzaban a estudiar. También se basaban mucho los romanos en lo que era la parte religiosa.
ya que estos principalmente se basaban más en lo que eran los ritos religiosos y adicionalmente a esto eran dietas como lo que era una vida moderada y lo que eran ejercicios físicos. Más prevalecía en la medicina ellos. Hasta ahí nomás, doctora. Muchísimas gracias. Hasta ahí, hasta ahí. Ortega Herrera Yasmín, ¿no? Sí, doctor. Ya, doctora Salazar, complementemos un poquito. Ya, quería recapitular también un poco, o sea, lo que me pareció bastante interesante y que también lo mencionó mi compañera Yasmín, es que ya los romanos mencionaban o daban directrices sobre la conservación de la salud. Por ejemplo, la dieta, el ejercicio físico y una vida moderada. Es como los inicios a la medicina preventiva, podría ser así. Entonces, Perfecto. además de esto, bueno, hubieron, en el artículo mencionan a dos científicos bastante importantes. Galeno, que creo que de él sale mucho el término Galeno como médico. Este científico lo que hacía y que me parece interesante, que bueno, veía al ser humano como semejante a los animales y utilizaba mucho la comparación entre especies para poder entender la función de los órganos dentro del ser humano. Él hizo muchas, ¿cómo se dice? ¿Perdón? ¿Disecciones? Eso, disecciones animales y comparación de huesos y funciones. Y bueno, también lo último que quería mencionar era sobre las que menciona 3 aportes bastante significativos. Entonces, por favor, para que el curso lo escuche. El primero habla sobre los hospitales militares, como la aparición de estas instituciones que en esta época eran bastante frecuentes las guerras y más que nada las urgencias eran por traumas, por heridas de las personas. Entonces, la aparición de hospitales militares como que solventaba mucho esta necesidad de tener que curar a los enfermos en campo de batalla. También el saneamiento ambiental, que también se relaciona un poco con la prevención de la salud. Es decir, relacionada también el entorno, cómo la salud del individuo se relaciona con también el entorno. Entonces, no es solo algo único del individuo, sino si es que el entorno se encuentra contaminado, va a generar enfermedades en el ser humano. Entonces, hablar sobre la potabilidad del agua, sobre los baños, todo eso. Voy hasta ahí nomás porque vamos a dar la oportunidad, muy bien lo que ha dicho, pero quiero esos 3 puntos fundamentales, los vamos a dar abierta. Tiene su actuación en clases, doctora. Por favor, coloquen a la doctora, actuación en clases. Totalmente correcto. Gracias, doctora. Pregunta abierta. Pregunta abierta porque la doctora ya les dijo o ya comentó con la clase parte importante, pero quiero que me complementen. En la primera clase que tuvimos, perdón, en la segunda yo les di 3 características fundamentales de la parte romana. La doctora ya les dijo una, de hecho les ha dicho 2, pero yo quiero que la complementen de acuerdo a las diapositivas que nosotros vimos. Alguien, por favor, va abierto. Vamos, eso está en las diapositivas, doctores. Uno. Bueno, doctora Salazar, usted vuélvales a repetir a sus compañeros, por favor. Sobre los 3 aspectos que mencioné. Sí, por favor. Ok, entonces están los hospitales militares, el saneamiento ambiental y también la legislación médica. Y nos falta uno más que vimos en clases, que era el asunto de las cirugías también, ¿no? Eso lo vimos. Pero correcto, ya comenzó a nacer el tema de los hospitales, obviamente por las guerras. La ingeniería sanitaria, comenzamos a dividir la parte potable de las aguas contaminadas, ¿no? Tercero, como bien dice la doctora, la legislación, ¿no? Y cuarto, el desarrollo en cirugías. Totalmente correcto. Bajemos la manito, por favor. La siguiente pregunta que voy a dar es sobre la parte de la Mesopotamia. Y esta la voy a preguntar yo al doctor
Doctor Leones Kevin. Doctor Leones Kevin. Sí, doctor, dígame. A ver, doctor, cuénteme, a ver, vamos a hacerlo de forma abierta. Cuénteme algo sobre la Mesopotamia, sobre la India o sobre los hebreos. Usted escoja. Ya, sobre Mesopotamia. Doctor. Cuéntenos a sus compañeros. Bueno, en Mesopotamia, doctor, bueno, primero tenemos que desde los tiempos de más que todo 1700 a.C., era considerado más que todo el Código de Hammurabi como la principal guía de la medicina en ese entonces. ¿Ya? Entonces, la medicina más que todo era de Asiria y de Caldea, o sea, de los asirios. Y Ya. bueno, entonces, más que todo, gracias al Código de Hammurabi se levantaron un grupo de leyes para regular la administración de las prácticas médicas, o sea, más que todo relacionadas con la cirugía. Y bueno, y asimismo se establecieron algunas leyes médicas gracias a ese código para la práctica de la cirugía según el nivel social y económico del paciente. Doctor, ¿usted me puede decir si en el código de Hammurabi hablamos sobre praxis? ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Sí, sobre la praxis médica, sí. ¿Qué es la mala praxis médica? La mala praxis médica. ¿Qué quiere decir las praxis? Praxis quiere decir práctica, más que todo. La mala práctica médica, sí. Correcto. Listo. Sí. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Ahí Listo. nomás. Vamos, la India. ¿Quién quiere actuar en la época india? Yo, doctor. Álceme la mano, doctor, primero, por favor, para poder identificarlo. Ya, doctor Castellón Raúl Esteban. Listo, doctor, por favor. Sí, bueno, en el artículo como especificación en sí y descripción, inicia con que en sí inicia de una disección anatómica, en este caso de cadáveres, y fue realizada especialmente en la antigua India. Bueno, en este informe, ¿no?, lo cual haya causado, puede ser una enfermedad tanto crónica como de envenenamiento. También es importante lo que vendría a ser los elementos o las fuerzas activas esenciales y existenciales de la vida. ¿Cuáles eran, doctor? Bueno, era la prana, era la prana, la pita y la pacaca. La pacaca era el tubo digestivo que se obtiene a partir de los alimentos. Previamente ya había sido descrito, pero vale recalcarlo. La pita, que en este caso vendrían a ser simplemente una simple extensión de lo que vendría a ser una subdivisión en 5 superentidades, que en este caso, como ya le había dicho, una era la pacaca, otra era la ranyaka, la sadhaka, la alokaka, y la otra no me acuerdo bien, creo que era la varyaka, que era piel. Cada una hacía referencia a una. La alokaka era para el ojo, el fuego que permite ver. La varyaka era para la piel, la sadhaka era corazón, ranyaka era hígado y pacaca tubo digestivo. Y el último que me falta es la capa, que en este caso, ¿a qué se refiere? Bueno, como descripción de ellos, es la extensión de la luna y de la luz lunar. Doctor, ¿recuerda el concepto de Ayurveda? ¿De cuál? Ajá. Ayurveda. De Ayurveda, si no me equivoco, era lo que enseñaba en este caso el desarrollo de un nuevo ser. Correcto, correcto. Muy bien todo lo que dijo. Lo único que sí tengamos claro en esta época es separar los elementos de las dosha. Usted muy bien habló de las 3 dosha. Recuerde que los elementos que ellos usaban eran aire. ¿Cuáles 4 más? Aire, usaban fuego, agua y... Espacio y tierra. Espacio y tiempo, sí. Perfecto, doctor. Calificación. Pongan la actuación, por favor, doctora Ewes. Igual yo les voy poniendo acá y ahí cruzamos, ¿sí? Pregunto. Sigo preguntando, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo.
Vamos al siguiente artículo. Vámonos al artículo de Hipócrates, por favor. Pueden ir abriéndolo si gustan. Va a pregunta de forma abierta. Quiero 5 estudiantes que levanten la mano que quieran hablar sobre la época, por favor. Hipócrates, tengo una persona. Ya, si no, yo mismo los escojo. Ya, listo, tengo 2. Ojo, pueden volver a participar si no tengo personas que quieran actuar, ¿no? Aquí se gana la actuación la persona que quiera. Listo, tengo 3. Comienzo con la doctora Morán Fernanda. Cuénteme, doctora. Bueno, en la medicina en tiempo de Hipócrates hablaba principalmente de la colección hipocrática o del corpus Hippocraticum. Y bueno, eso de aquí fue recopilado en el siglo IV y nos hablaba sobre que se había como perdido eso, me parece que se había quemado en la biblioteca de Alejandría, pero que esta colección abarcaba varios criterios, como era anatomía, fisiología, patología general, terapéutica, diagnóstico, pronóstico, cirugía, ginecología y obstetricia, y también enfermedades mentales y sobre todo la ética, en donde nos hablaba que principalmente nos hablaba sobre cómo debíamos de ser durante la profesión, cómo debemos comportarnos, lo que se debe decir y el consuelo que se le debe dar a los pacientes. Eso. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Actuación en clases. Por favor, me baje la mano, por favor. Creo que tengo... ¿quién me participó? Fue la doctora Ya, listo. Doctora... Yo, Gamecho, doctor. Sí, perfecto. Doctora Gamecho, por favor. También hablaba que Hipócrates era como el médico más grande en esos tiempos y que en sí se basaba en lo que era la observación, en los apuntes, y conforme a eso él tenía como que su criterio o su razonamiento, y que de ahí se empezaron a sacar las diferentes hipótesis del cuerpo humano, de las teorías respecto a la fisiología y los libros que él hizo. Y también que él estudiaba lo que era, en vez del estudio del paciente, él estudiaba también lo que era la enfermedad, sino que decía que lo importante para el médico era la forma en la que el paciente sufría la enfermedad, como que su aspecto, la circunstancia, la forma de vida, la apariencia física, la figura del paciente y todos los síntomas que el paciente presentaba, él los analizaba, los anotaba y conforme a eso él les ponía nombre o una hipótesis de lo que podría ser. Perfecto, doctora. Le agradezco. Vamos. Tiene actuación en clase, por favor, doctora Ewes, colóquele. Ya le puse yo. Déjeme ver quién más me alzó la mano. Doctora, ya baje la mano, por favor, doctora. Me sigue doctor Guillén Echeverría. Andrés. Sí, doctor. Cuénteme. Bien, o sea, aparte de todo lo que hablaron mis compañeras, sí, desde su época Hipócrates pues cambió la forma de ver la medicina, no simplemente la manera de estudiarla y practicarla, sino de entenderla y ir a más allá de simplemente el ver la enfermedad que tiene una persona. Simplemente se basaba en la enfermedad antiguamente, pero Hipócrates cambió todo esto, viendo la parte de la salud personal, viendo el respeto hacia la persona, hacia el paciente y su cuidado para mantenerlo saludable y no solo la enfermedad. Aparte de todos sus escritos que hablan de todas las técnicas en tanto de cirugías como de fisiología, anatomía, entre otras cosas, que también cambiaron la forma de estudiar la medicina de una manera más integral. Háblame un poquito, doctor, o convérsenos un poquito de la parte que es importante en este artículo, que yo lo rescato bastante, de la parte mental, de la parte cuál fue el aporte de Hipócrates, ¿no? Dentro de lo que ahora conocemos como psiquiatría, se puede decir, ¿no? ¿Recuerda? Sí, que él habla de las enfermedades mentales y las emociones en este ámbito, que son parte orgánicas de cada persona, pero que se pueden tratar como son los trastornos de la depresión, de los cuales él habla, de la ansiedad, y de igual modo
él toma en cuenta la utilidad médica también del sueño en el tratar a estas enfermedades mentales. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Calle, ¿tiene actuación, por favor, doctora Ewes? Póngale. Doctora Calle María Soledad. ¿Me puede hablar un poquito? Está presente, ¿no? Doctora Calle. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede hablar un poquito de dentro del artículo del juramento hipocrático? Sí, claro. Página 3 de su artículo, si nos puede decir con sus palabras, si no, dígamelo textualmente, como usted guste. O sea, puede ser cualquiera de los dos. O sea, yo lo que entendí como que del juramento hipocrático, o sea, más allá de los 7 puntos o como estas premisas que menciona, lo que trata de decir es que el médico como tal debe mantener como un comportamiento no solo como que con el paciente, sino con el entorno, de que tiene que ser una persona que tiene que de verle como que el momento en el que ve al paciente, no tratarlo solo como algo que, como que el hecho de que tiene que tratarlo, sino de darle un aspecto más humanizado a la enfermedad del paciente, de tratarlo, de ayudarlo a que pueda encontrar una solución a su dolor, a su enfermedad, o algo que lo ayude a mantener un tratamiento para poder prolongar su estilo de vida. Y a su vez, en la medida de lo posible, sabiendo que en algún momento va a tener que manipular al paciente, ya sea por medio de una cirugía o darle algún medicamento que tal vez sea muy, muy fuerte, ¿no? Muy nocivo, en la medida de lo posible tratar de buscar opciones para dejar, o sea, como que otras opciones para dejar esas de ahí como las últimas opciones, porque algo que me llamó mucho la atención es que Hipócrates era un médico como muy, muy conservador, y el hecho de tener que llegar a una instancia como una cirugía siempre lo tomaba como, no como la última opción, pero decía, si puedo manipular al paciente de una forma menos invasiva, sería lo mejor. Perfecto, doctor. Listo. Actuación en clase, por favor, la doctora Calle, yo ya le puse, y termino con, ¿alguien más me alzó la mano? Nadie más. Doctora Ewes, ¿me recuerda por favor la diapositiva en que nos quedamos? El tema en que nos quedamos. Doctora Ewes, yo le pedí que me anote. Está la doctora Ewes. ¿O alguien se acuerda, por favor, en qué nos quedamos? ¿Vimos concepto de cultura? Sí, era ahí, doctor. Ya, perfecto. Aquí nos quedamos. ¿Quién me respondió? Yo, Ewes. Ya, perfecto, doctor. No se olvide de anotar las actuaciones en clase, ¿sí? Bueno, esta pregunta, estimados doctores, yo les hice como parte del foro. Ahora va una pregunta localizada, doctora Cali Susan Isabel. Sí, doctora Cali, sí. ¿nos podría contestar la pregunta que usted ve en pantalla? Sí, según lo que yo respondí, era que a mi parecer sí coexisten estas etapas, debido a que la medicina en Grecia, bueno, en sí en la medicina en la antigüedad era más tomada por doctores o personas especialistas que decían de una manera que había que cuidar o que curar a los pacientes, ¿ya? Y bueno, con el tiempo esto había cambiado debido a que apareció Hipócrates, y él más tuvo, ¿cómo es cuál es la palabra que puse? Porque yo puse una palabra específica. O sea, que obtuvo más credibilidad por la forma en que él trataba a los pacientes. Razonamiento. Ya desligó el tema de lo sobrenatural. Quedó atrás, ¿correcto? Sí, doctor. Listo. Ayúdeme, doctora, con su apellido nuevamente, por favor. Cali. ¿Y el otro apellido? Cali Erazo. Estoy en la lista yo. ¿Sí está en la lista de actuación? Sí. Doctora Ewes, ¿qué número está la doctora que no la veo?
Cali sería la número 3. Doctor, sí estoy anotando igual, por si acaso. No se preocupen. Ya. Ok, me despreocupa entonces. Usted me pasa eso. Listo. A ver, sí, como bien dijo la doctora, tenemos las diapositivas. Este tema quiero que quede muy claro, estimados doctores, ¿no? ¿Coexistían en la etapa prehipocrática de la medicina en Grecia lo sobrenatural y empírico? Sí, sí coexistían, ¿no? Con el pensamiento racional o hubo un cambio radical en este tiempo. Realmente no hubo un cambio. En la prehipocrática no hubo un cambio. Todavía se mantenía el tema de lo sobrenatural y empírico. No, el cambio verdaderamente se da en la época hipocrática, cuando ya la razón entra a formar parte de las causas de la enfermedad, ¿no? Ya hablamos más de las causas como la naturaleza. Hipócrates quería buscarle un porqué a las cosas. Ya no solo decía que era un castigo divino o un mal comportamiento, ¿no? Otra característica importante de Hipócrates fue justamente el tema de la ética, ¿no? Como bien lo dijo la doctora, Hipócrates era un médico que se ganó gran respeto por justamente guardarle, y soy redundante en el tema, respeto a sus pacientes. Él tenía una condición particular al momento de atenderlos. Él los atendía sentado. ¿Qué quería generar con esa forma de actuar? Estar a la misma altura del paciente, generarle un respeto al paciente, ¿no? Decir, estamos a iguales condiciones, tanto la enfermedad como la persona que la va a tratar. Entonces, eso también es importante, ¿no? Y aquí, como ustedes saben, nace el juramento hipocrático. Vamos a ir un poquito rápido para ponernos un poco al día, ¿no? Este es el juramento hipocrático que ustedes ven, sí lo ven en pantalla, ¿correcto? Sí, doctor. Ya, ese es el juramento hipocrático desde sus inicios. Obviamente, ya se los voy a enseñar más adelante, el juramento hipocrático ha ido cambiando, ¿no? Importante saber, Hipócrates nació más o menos entre el siglo IV a.C. Ojo con esto porque va dentro de los temas de los exámenes. De los artículos yo he sacado, ya hay aproximadamente 20 preguntas, dentro de los cuales están de los artículos y de las clases que hemos visto. Son de opciones múltiples y verdadero y falso, súper sencillos, algo que si ustedes leen, ustedes van a poder contestar. No, fue un médico de gran prestigio, no, como bien vimos en los libros, fue el creador de numerosos escritos que comprenden casi 72 libros y 59 tratados, que es lo que nosotros conocemos como la colección hipocrática o corpus hipocrático, ¿no? Que, como dijo la doctora, sí, al comienzo se perdió, pero después fue recopilada por Ptolomeo en la gran biblioteca de Alejandrina, ¿no? Donde reposa como un gran centro cultural. Lo importante de esto para mí es que ustedes entiendan, y vuelvo a repetir, el método hipocrático expresa una actitud racional, libre de interpretación sobrenatural y religiosas. Por favor, grábese esas palabras. Actitud racional, ya libero la parte sobrenatural y la parte religiosa. Como observación directa, estudio del paciente y no de la enfermedad, lo que ustedes también habían detallado visto en el artículo, ¿no? Y la ética, ¿no? Y obviamente la colección hipocrática, ustedes ya deben haber visto, incluyen lo que es los conceptos como anatomía, fisiología, patología, ginecología, obstetricia, enfermedades mentales, que el doctor que nos colaboró ya hablaba de enfermedades, ¿no? De diferentes enfermedades psiquiátricas a la actualidad, ¿no? Cirugía, pronóstico y tratamiento, ¿no? Eso es lo que a la fecha se mantiene vigente aún todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es o cómo yo les puedo interpretar los fundamentos de la escuela hipocrática, ¿no? Los puntos fundamentales? Siempre hubo un respeto por parte de Hipócrates al maestro, al compañero y discípulos. Hipócrates ya no solo era el padre de la medicina por ganarse este apodo por ser un médico que viajó a diferentes culturas y aprendió, sino también porque él mismo comenzó a enseñar, comenzó a ver esta ciencia, ¿no? Comenzó a enseñarle a sus discípulos. El respeto y la ética a sus pacientes, el verlos, observarles, comenzó las historias clínicas a darse un poco más y ya vamos a hablar más sobre el tema. Obviamente, como parte del juramento hipocrático que nace, ya comenzó las leyes
por parte de él a no dañar. Eso es lo que centra o da las ideas o fundamenta el juramento hipocrático, el no dañar. ¿Dónde nació Hipócrates? Solo como ustedes lo han visto en el artículo, Hipócrates nace en la isla de Kos, ¿no? Que pertenece a Grecia. Bueno, ahora sí les voy a maximizar las diapositivas. Este es el juramento hipocrático. Por favor, alguien que me ayude con la lectura en su inicio. Por favor. Yo, doctor. Por favor, doctora. Juro por Apolo, el médico, y Esculapio, y por Igeia y Panacea, y por todos los dioses y diosas, poniéndolos en jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. Aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo. Instruiré por precepto, por discurso y en todas las otras formas a mis hijos, a los hijos del que me enseñó a mí, y a los discípulos unidos por juramento y estipulación, de acuerdo a la ley médica y no a otras personas. Llevaré adelante este régimen, el cual, de acuerdo con mi poder y discernimiento, será beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores. Mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en esta práctica. A cualesquiera casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción, y de la lascivia con otras mujeres u hombres, libres o esclavos. Guardaré silencio sobre todo aquello que quede en mi profesión o fuera de ella, oiga o vea en la vida de los hombres, que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. Ahora, si cumplo con este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto soy perjuro. Listo, doctor. Usted mismo ponga esa actuación en clases por haberme ayudado a leer, ¿sí? Por favor. Bueno, perdón un ratito. A ver, aquí tenemos 5 preguntas. Como les dije, el examen, estimados colegas, es fácil, ¿no? Aquí hay preguntas abiertas. Obviamente yo las he hecho de opción múltiple. Pero es importante, por favor, léanlas, véanlas muy bien y las iremos contestando poco a poco, ¿no? Hipócrates del saber. Como ya comentamos hace poco, ¿no? En los textos aparentemente escritos por Hipócrates, como sobre los aires, las aguas y los lugares, sobre la medicina antigua, el pronóstico, sobre la enfermedad sagrada, libros en los cuales están patente en la conciencia de actuar ante el enfermo a favor de la tecne. ¿Alguien sabe qué es tecne? El concepto de tecne. Pueden googlear si quieren, pero denos el concepto claro de tecne para que todos ustedes lo tengan. ¿Saben el concepto? Pueden buscarlo si quieren. Correcto. ¿Quién me dijo? ¿Quién actuó, por favor? Por favor, doctor, ponga la actuación. Correcto, doctor. Y de la espalda a la magia, por fuerza habrá que concluir que desde Almión de Crotona e Hipócrates de Cos ya es técnica la actividad del médico. Correcto. Hipócrates científico. Hipócrates científico es por encima del todo el modelo de aquel estado mental flexible, crítico y bien preparado, siempre en busca de fuentes de errores, que es la esencia misma del espíritu científico. Los que yo hace poco les comentaba, ¿no? Ya separamos esta parte de castigos divinos, de cosas sobrenaturales, y Hipócrates comenzó a buscarle el porqué a las cosas, ¿no? De ahí tenemos el postulado hipocrático,
¿no? Como tengamos. Bueno, ¿alguien que me ayude con la lectura, por favor? Tengamos en cuenta estos puntos importantes. Yo, doctor. Listo, doctor, por favor. Habían dos escuelas médicas. La de Cnido se concentraba en el diagnóstico y el tratamiento, mientras que la de Cos se centraba en el cuidado del paciente y el pronóstico. Platón, en 427 a.C., y Aristóteles, 684 a.C., dominaron el pensamiento filosófico en Grecia y contribuyeron a la investigación científica. Se entiende que Hipócrates fue contemporáneo de Sócrates. Se prohibía la disección de cadáveres en la época de Hipócrates y las primeras las hizo Herófilo por el año 300 a.C., época llamada Alejandrina. Erisistrato, por la misma época, era un experto en fisiología, tanto respiratoria como cardíaca, y en anatomofisiología del cerebro. El mejor discípulo de Hipócrates fue su yerno Polus, y un siglo después de Cristo, Galeno. Durante más de 1000 años de escolasticismo en Europa, los libros griegos fueron prohibidos por la Iglesia Católica. En la Edad Media, 1224, nace Santo Tomás de Aquino, admirador de Aristóteles y creador de la corriente tomista. Perfecto, doctor. Muy bien lo que acaba de decir el doctor. ¿Recuérdame su apellido, doctor? Leones. Leones, por favor, pongan la actuación al doctor. Uno de los discípulos de Hipócrates justamente fue Herófilo, ¿no? Y es considerado, para que sepan ustedes, como un gran anatomista en la escuela de Alejandría, a los finales del siglo IV a.C., ¿no? También Hipócrates fue considerado como psicólogo y psiquiatra, justamente lo que leíamos en los artículos debido a los tratamientos efectuados en la Macedonia, ¿no? Digamos. Sabemos Aristóteles, hijo de médico y de hecho abuelo también. Su abuelo fue médico, su padre fue médico, ¿no? Destacan muchas obras sobre él, sobre el cual recarga el tema de la embriología. Bueno, aquí vamos a irnos un poquito más rápido. Aristóteles decía que es un espíritu práctico, desconfía de las ideas platónicas que para él no pasan de las abstracciones. La misma idea, el mismo fundamento, separar la parte real del uso del razonamiento a partir de la observación del paciente con lo sobrenatural, ¿no? ¿Era Aristóteles lo que hoy llamaríamos un científico? ¿Alguien podría decir esto? ¿Alguien podría contestar esta pregunta? Yo, doctor. ¿Sí? ¿Quién me dijo yo? Por favor, el nombre. Eduardo Useche. A ver, doctor, cuénteme. Sí, era un científico. ¿Por qué lo considera usted un científico, Aristóteles? Porque comenzó a realizarse preguntas acerca de su entorno. Buscaba entender el porqué de los fenómenos y no solamente le daba una explicación mitológica o mágica, sino que se sentaba a pensar por qué pasaban las cosas. Perfecto, doctor. Recuérdeme su apellido, doctor. Useche. Doctor Useche. Entramos en materia. Medicina hipocrática. Miren, la medicina hipocrática realizaba ya una historia clínica cuidadosa. Sexo, edad, raza, ocupación, lugar de procedencia. Una sola persona. ¿Me puede responder por qué ya comenzó a ver este tipo de datos importantes, personales del paciente en historia clínica? ¿Alguien que me alce la mano? Doctora Brito. Ojeda Cristina. Sí, doctor. ¿Usted por qué cree que nosotros le preguntamos el sexo, la edad, la raza, el lugar de trabajo, ocupación y de dónde procede a un paciente? Porque ya se estaba pensando de forma más racional en el paciente en sí, no tanto en la enfermedad que tenía. Y esto era como la anamnesis. Ya, pero ¿por qué el sexo? ¿Por qué la edad? ¿Por qué la raza? ¿Qué tiene que ver eso a la actualidad? ¿Qué sabemos hoy por hoy de todo esto que estoy hablando? A ver, vamos a darle la oportunidad a la doctora. Doctor, ¿puede ser por los factores de riesgo? Correcto, doctora.
Háblenos un poquito más, por favor. Que en la actualidad, en cuanto al sexo, la edad, la raza, en algunas patologías hay razas que tienen mayor riesgo de contraer ciertas enfermedades. Entonces, desde aquí ya se comenzaba a plantear esto de factores de riesgo en cuanto a sexo, edad y raza. Claro, por favor pongan la actuación a la doctora. Sí, justamente de donde proceden, ¿no? Ya hoy por hoy sabemos enfermedades prevalentes por sexo, por rango de edad, ¿no? Por la raza, por el lugar de trabajo, ¿no? Dependiendo del lugar donde venían y su lugar de procedencia, ¿no? No es lo mismo las enfermedades tropicales que hay en nuestro ambiente que las enfermedades que hay en la zona norte como Estados Unidos, o sea, no vamos a ver las mismas enfermedades, entonces obviamente de dónde procedían, ¿no? También ya había un examen físico cuidadoso, inspección, percusión, palpación, auscultación, ya estamos hablando de semiología, y se describieron muchos temas. A modo de pregunta abierta, ¿alguien me puede decir qué son los dedos hipocráticos? ¿Y en qué enfermedades se los puede ver? Vamos, chicos, eso ustedes ya lo han de haber visto. Perdón. Correcto, doctor, correcto. ¿Y en las enfermedades me dijo? Correcto, así es. Por favor, apellido, doctor? Ya, pónganle por favor al doctor. Así es. Como bien dijo el doctor, dedos en palillos de tambor, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, enfermedad cardíaca congestiva, netamente. Pues no. Lo mismo con la facies hipocrática, ¿no? La sucesión hipocrática, el derrame pleural, apoplejías y migrañas que ustedes ya conocen, ¿no? Aquí está destacado. La medicina hipocrática se destaca por su profesionalidad con una disciplina práctica rigurosa, damos mucha importancia a la observación e inspección clínica, ya sea en registro documental de sus pacientes. Muchos de ustedes, sus papás, sus abuelos, son médicos, entonces miren, conversen con ellos. Antes a la fiebre se la conocía mucho con el término de pirexia, ¿no? Entonces ya había términos como pirexia, que es fiebre, hoy por lo que conocemos hoy por hoy, también discrasia, acropaquías, facies hipocráticas como hablamos, la risa sardónica o la risa hipocrática que también la conocemos, entre otras, ¿no? Listo, esta parte es importante. ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor? Yo, doctor. A ver, la primera persona, por favor. No sé quién fue la primera. A ver, tampoco sé quién fue la primera. Dígame usted, doctor. ¿Salazar? Sí, a ver, léame. Bueno, dice Hipócrates, Neurociencia. Los hombres deben saber que de ningún otro lugar sino del cerebro proceden las alegrías, los placeres, la risa y las diversiones, y los dolores, penas, tristezas y lamentaciones. Y a través del cerebro, de manera especial, adquirimos la sabiduría y el conocimiento, y vemos y oímos y sabemos lo que son lo viciado y lo justo, lo que son el mal y el bien, lo que son lo dulce y lo amargo. A través del mismo órgano nos convertimos en locos y delirantes, y los miedos y terrores nos asedian. Todas estas cosas soportamos cuando el cerebro no está sano. Por todo ello, soy de la opinión de que el cerebro ejerce el mayor poder sobre el ser humano. Listo. Pregunta no, usted misma, doctora. ¿De qué estamos hablando en esto? Vamos para que se gane la actuación completa. Voy a leer yo de nuevo y quiero ver si usted me interpreta. Los hombres deben saber que en ningún otro lugar, sino del cerebro, proceden las alegrías, placeres, risas y diversiones. ¿De qué estamos hablando? Vamos. O sea, yo podría hacer un entendimiento, o sea, generalmente, o sea, como un texto en general, yo creo que está haciendo una aproximación bastante, quizás, simplística a lo que son las enfermedades mentales. Vuelvo a hacerle la
vuelvo a hacerle la pregunta, doctora. No, va bien, va bien. Mire que tengo dos manos alzadas, pero quiero explotar sus conocimientos. Va bien, pero cuando hablamos de risa, diversiones, alegrías, ¿de qué estamos hablando? A nivel cerebral. Ya, más de eso no le puedo decir. De la zona hipocampal. Ya, más profundo. Vamos. Yo sé que usted sabe, doctora. Cuando hablamos de placeres, risas. Neurotransmisores. Perfecto, doctora. Listo, correcto. Cuando hablamos de placeres, risas y diversión, ¿de qué estamos hablando? De la serotonina. Correcto, neurotransmisores, serotonina. Cuando hablamos de dolores, penas y tristezas, ¿de qué seguimos hablando? Igual, o sea, la deficiencia de serotonina, niveles. Perfecto. Correcto, doctora. Vamos con usted mismo. A través del cerebro de manera especial adquirimos sabiduría y el conocimiento y vemos y oímos y sabemos qué son los vicios de los gustos. Vemos y oímos, ¿de qué estamos hablando? Del nervio óptico y del nervio... Dígalo en forma general. De los nervios craneales. Pares craneales, correcto. Y a través del mismo órgano nos convertimos en locos y delirantes y los miedos y terrores nos asedian. ¿Ya de qué especialidad estamos hablando? ¿Ya enfermedades? Usted ya lo dijo. De la psiquiatría. Correcto. Entonces, como ustedes se dan cuenta, agradezco a los que alzaron la mano, pero si quiere... Bueno, vamos, doctora... bueno, ya la bajo. Igual si quería rescatar un poquito más. Sí, miren como ya desde la época de Hipócrates, por eso es que me centro mucho en la parte de psiquiatría. Ya hablaba el de neurotransmisores. Obviamente ya nosotros hoy por hoy conocemos el resultado de la alza o la baja de serotonina, alza o baja de GABA y de otros neurotransmisores que modulan a nivel del cerebro, ¿no? Y obviamente de las áreas y las partes del cerebro específicas de estos conductores, ¿no? Entonces, miren como ya en la época de Hipócrates ya había. Bueno, Hipócrates y los humores también lo leyeron en el artículo, lo leyeron muy bien. Yo me quiero ir un poquito más adelante. Esto es importante. Hipócrates y la ética, ¿no? Como ustedes saben, a través de Hipócrates se dio el tema del juramento hipocrático, que ha ido actualizándose en las declaraciones de Ginebra, ¿no? Que se dio en el Reino Unido, ¿no? Ahí se han ido actualizando. La primera actualización se dio en 1948. Esta es la parte que para mí es importante y es lo que yo les quiero decir, ¿no? Las fechas. El juramento hipocrático, como ustedes lo vieron en un inicio, ha tenido sin número de modificaciones hasta llegar al juramento hipocrático actual, que es el que está viendo la parte derecha de su pantalla. Todos estos han sido adoptados por la Asociación Médica Mundial. Si ustedes lo quieren ver, abajo está la página web, ¿no? Pero para mí es importante que ustedes sepan que en la Declaración de Ginebra, en 1948, fue la primera vez donde se adoptó por la Segunda Asamblea General el cambio. Después, posterior a eso, en 1968 se volvió a modificar, en 1983 se volvió a modificar, en 1994, mayo 2005, mayo 2006, y hasta el último actual que permanece, que es el del 2017. Ahora veamos cómo ha cambiado desde sus inicios a su final. ¿Ahí nos puede ayudar con la lectura, por favor? Dato curioso, antes de que me ayuden, antes el juramento hipocrático lo hacían los discípulos de Hipócrates antes de ser médicos. Ahora lo hacen después de ser médicos, o sea, ya cuando ustedes se van a graduar como médicos. ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor? Yo puedo ayudarlo, doctor. Yo, doctor. A ver, ¿alguien que no me haya participado? Yo. ¿Quién es? Yo. González Khalil. Ya, a ver, doctora Khalil, cuénteme. Ya, leo. Y después de leer, me lo interpreta. Ok, dice, promesa del médico como miembro de la profesión médica. Prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes, respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes, velar con el máximo respeto por la vida humana, no permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico,
sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes. Guardar y respetar los secretos que se me hayan confiado, incluso después del fallecimiento de mis pacientes. Ejercer mi profesión con conciencia y dignidad, conforme a la buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud. Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidad para prestar una atención médica del más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas ni siquiera bajo amenaza. Hago esta promesa solemne y libremente empeñando mi palabra de honor. Interprétenos un poquito, doctora. Y mire, le voy a pasar justo lo que estábamos hablando. Léalo también, por favor. Léalo, porque aquí va la interpretación. Primero, no hacer daño. Sobre todo, no hacer daño. Ante todo, no hacer daño. Primero que nada, no dañar. Antes que nada, no dañar. La obligación de no producir daño o mal, de prevenir el daño o el mal, de remover o retirar lo que está haciendo un daño o un mal, de promover lo que hace bien. Correcto. O sea, interpretación, no dañar, sobre todo no dañar, ante todo no dañar, primero que nada no dañar y antes que todo no dañar. ¿Correcto? Bueno, esto ya lo leyeron muy bien. Quiero que alguien me ayude, por favor, con la lectura, porque esto de aquí es muy importante. Ahora sí, la siguiente persona que dijo yo y quería leer. ¿Quién me ayudó con la lectura antes que la doctora, por favor? ¿Me recuerda el apellido? Gamecho. González. Ya, ponga la actuación. Cuando yo le diga a doctora Ewes, ponga la actuación, le pone. Si no, ahora sí, ¿quién me va a ayudar? Yo, doctor Gamecho. Listo, ya. No, ahorita, ¿quién me va a ayudar? ¿La doctora Gamecho? Yo, sí. Ah, ya. A ver, doctora. Ya. El primer código de ética médica adoptado por las organizaciones profesionales fue escrito en 1794, en inglés por el médico Thomas Percival, 1740-1804. Creo que ese fue el doctor. Y fue adoptado por American Medical Association en 1846. Proporcionó un estándar para los médicos, dictando la autoridad moral e independencia de los médicos al servicio de otros, y su responsabilidad hacia los pacientes, así como el honor del médico individual. Leo el otro cuadro, doctor. Concepto de bioética, doctora. Ya. La bioética es la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de los seres vivos, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. Perfecto. Por favor, pongan la actuación a la doctora. Yo les voy a explicar el cuadro que ustedes tienen a su izquierda. Primero, por favor, ¿por qué yo les digo que esta clase es muy importante? ¿No? Ustedes dirán, es muy teórico, es muy histórico. Doctor, ¿de qué nos va a servir esto? Pues, estimados doctores, ustedes se están formando como médicos teóricos, ¿no? Saben todo sobre medicina, saben todo sobre diagnósticos, saben todo sobre enfermedades, patologías, tratamientos, pueden valorar todo, pero la segunda parte fundamental de su formación, y yo diría que la más importante, es la ética. La ética que ustedes van a tener como profesionales de salud una vez que les entreguen sus diplomas y ustedes vayan a atender a sus pacientes. Entonces, por eso esta clase, junto a epistemología, valora mucho la parte de la ética, ¿no? Hay que ser ético en todo lo que hacemos, más aún cuando practicamos la medicina. Entonces, la bioética, como bien dijo la doctora, es una rama de la medicina, ¿no? Es un término en el área de salud que ha existido siempre, pero muy pocas personas, aunque ustedes no lo crean, doctora, conocen el significado de ética, más que nada ética de vida. Esto está relacionado principalmente con los problemas morales de la sociedad y el comportamiento humano, ¿no? Vinculado al ámbito de las ciencias humanas y los derechos de la salud. Miren que les acabo de dar el concepto claro de bioética desde otro punto de vista.
La bioética siempre va a ver más allá de lo que debe existir en el área de la medicina o salud, como les dije, más allá de la teoría. Incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con la lucha, el respeto de la vida y el valor de la dignidad humana, ¿no? Lo que ustedes ven en su cuadro, en la parte izquierda, ¿no? Son las cuatro principios fundamentales de la bioética. El primero es el respeto por la autonomía, que permite que las personas puedan tomar sus propias decisiones sin que existan restricciones, presiones e interrupciones. Y siempre se debe respetar la oportunidad que tiene el momento de elegir y decidir. Autonomía del paciente. Autonomía igual paciente. ¿Está claro? Vuelvo y repito, el respeto por la autonomía permite que el paciente o la persona pueda tomar sus propias decisiones sin que existan restricciones o presiones. Segundo, la beneficencia, ¿no? Que fomenta actuar pensando en el bienestar de los demás y protege que no se haga daño a terceras personas, que obviamente es la relación entre médico y paciente, ¿no? Cuando ustedes vean el término de beneficencia, habla de fomentar o actuar por el bienestar de los demás, ¿no? Proteger y no hacer daño. La no maleficencia es la contraparte, que promueve el bien, el no hacer daño, el proteger los derechos y prevenir, ¿no? Sobre todo acciones malintencionadas que dañen o perjudiquen a terceros. Por eso ustedes ven que es netamente del médico. Y por último, la justicia. El principio de justicia, que regula la distribución de manera equitativa y justa de los recursos de salud con relación al costo-beneficio. ¿Está claro los cuatro fundamentos? ¿Tienen alguna pregunta? Estimados doctores, ¿está claro? Sí, doctor. Listo. ¿Quién me dijo sí, doctor? ¿Quién me dijo sí, doctor? Salazar, doctor. Entonces, doctora Salazar, usted misma, se va a poner la guillotina. Vuélvame a interpretar los cuatro principios fundamentales, viendo el cuadro. El respeto. ¿Qué quiere decir el respeto? Ya, o sea, ok. Hablando como profesionales médicos, el respeto hacia... Yo usé una palabra clave, autonomía. Sí, no me acuerdo en qué lo usaba, la verdad, doctor. Doctora, ¿alguien me puede volver a repetir lo que yo les acabo de decir? Porque si está claro... Doctor, de los principios éticos. Si no está claro, tienen que volver a decirme, doctor, no está claro, por favor, repítanos de nuevo y yo les vuelvo a repetir. A ver, doctor, por favor. Sí, a ver, de los principios bioéticos, usted está describiendo que, primero la autonomía, ¿no? Que la autonomía más que todo es lo que tiene el paciente de resolver sus propios problemas y todo. Correcto. Segundo, la beneficencia, que es más que todo se refiere con la relación médico-paciente. ¿Ya? ¿Qué fomentamos? ¿Cuál es la idea? Fomentar el bienestar. Exacto, el bienestar a los demás, sin hacer daño. Correcto. Y todo lo contrario es la no maleficencia, que asimismo es con respecto al médico, que es no hacer el mal. Y por último, la justicia, darle a cada quien lo que se merece, enfocado más que todo a la sociedad. Hablamos de manera equitativa, obviamente, no hacer daño y siempre velar por la relación costo-beneficio. Vuelvo a preguntar, ¿está claro, estimados doctores, o todavía sigue sin estar claro? ¿Por qué les doy mucho en el tema? Es porque primero es pregunta de examen, ya les voy diciendo. Dos, porque como les dije, la parte de bioética y ética es muy importante como valores para que ustedes lo sepan. Entonces, ¿está claro? Álcenme 15 personas las manos si está claro, para saber que toda la mitad del curso está claro. Claro, doctor, perfecto. Listo, entonces, listo, bajemos la manito. Si mañana yo les vuelvo a preguntar, espero no tener problemas al momento de responder, estimados colegas. ¿Cuál es la importancia de la bioética?
¿no? Obviamente la importancia de esta ciencia en la salud va de la mano con la formación de ustedes, de los profesionales, para generar cambios siempre de actitudes y comportamientos. Ayuda mucho a la reflexión sobre aquellas circunstancias médicas que ustedes puedan ver al día a día, con implicaciones obviamente morales y legales, lo que hablábamos de justicia, ¿no? De hecho, aquí en nuestro país en el 2013 se creó la Comisión Nacional de Bioética en Salud, para que ustedes más o menos ya tengan idea, ¿no? Y obviamente en qué disciplinas interfiere la bioética. Está literalmente relacionada con la filosofía, con la biología, con la medicina, con derecho, con ecología, con la parte de enfermería, con medio ambiente, con psicología y ciencias sociales. Entonces, cuando hablamos de bioética, no solo es en la parte médica, o cuando hablamos de ética, no solo es en la parte médica. O sea, como ustedes ven, el contexto es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, justamente esta parte de aquí, negligencias médicas más comunes. Existen muchos casos que se aplica directamente la bioética. Por lo general, esto genera mucho debate y controversia en la sociedad. Por ejemplo, ya están impuestos aquí impericia, imprudencia, mala prescripción médica, omisión de información, errores de intervención quirúrgica, tardanza en realizar un diagnóstico, no proveer los medios técnicos y humanos para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes. Pero ustedes me pueden decir, por ejemplo, en qué nosotros podemos usar el tema de bioética o qué controversias en la sociedad trae, qué tipo de casos. ¿Alguien? Doctor Useche. Ya, doctor, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, lo que pasa es que la ciencia médica no es algo que se deba tomar a la ligera. Entonces, uno tiene en sus manos la salud y a veces la vida de las personas. Entonces es muy común que a veces sin querer se cometan errores y otras veces queriendo. Entonces, para evitar esto se crean estas comisiones. O sea, se necesita un ente regulador que determina hasta dónde debe llegar el médico y, por ejemplo, hasta dónde cada rango, cada cargo tiene una autoridad, o hasta dónde podemos meter la mano, por decir así, porque si no podemos comprometer la vida. Doctor Useche, y por ejemplo, a manera de debate o controversia en nuestra sociedad, vámonos a nuestro país, netamente, ¿qué tipo de ejemplos podría darme usted donde podríamos aplicar la bioética? Yo le voy a decir una, para que a partir de eso usted se trasplante de órganos, por ejemplo. No todos. Siempre a ustedes le preguntan si quieren o no quieren ser donadores de trasplante. Donadores de órganos, perdón, para trasplantes. Otro tema, doctor. Muy común. La donación, las transfusiones de sangre en personas con una religión que no lo permite. Correcto, doctor. Por favor, pónganme al doctor actuación. La misma pregunta, pero quiero que me den 3 ejemplos más. Vamos con la doctora Valeria Alejandra. Sí, doctor. Podría ser esto de pues las infertilizaciones in vitro, los vientres de alquiler. Eso trae bastante problemas porque a veces el vientre que hace alquiler la mujer que hace de préstamo su útero, a veces arraiga sentimientos al niño y trae unos problemas legales tremendos. Uno, doctora. ¿Cuál más? La contraparte de eso. El aborto, que ahorita está en tanta polémica porque están pues trabajando en la legislación en este país del aborto legal. Perfecto. Y el otro podría ser pues la eutanasia. ¿Hasta qué punto el médico tiene poder de quitar la vida? Listo, doctora. Por favor, pongan la actuación a la doctora. Ustedes lo acaban de decir. Les felicito a los 2 doctores. Trasplante de órganos, un ejemplo. Aborto, fertilización in vitro, transfusiones de sangre. Obviamente la donación o trasplante, ya como les dije. Problemas de ambiente a veces y de biosfera. Eso ya es a nivel mundial. Manipulación genética y la eutanasia. Entonces, muy bien, estimados doctores, lo que acaban de decir. Bueno, vamos a pasar un poquito más rápido.
para entrar a tema. La paleopatología. Este tema es muy importante también. Obviamente la paleopatología como concepto es el estudio de los rastros de las enfermedades dejados en fósiles y momias, ¿no? Incluyen también el estudio de los signos relacionados con enfermedades y objetos arqueológicos. Voy a pasar rápido y voy a regresar porque quiero que alguien me dé el concepto de lo que ustedes pueden llamar de trepanación. ¿Qué es la trepanación? Doctor Usecho, usted se va a llevar toda la clase hoy. A ver, cuénteme. Ya creo que ya tiene más de 5 ya. A ver, pero cuéntenos. La trepanación me dijo. Creo que... Sí. Ya. Creo que era... Diga que la mano. Pues a ver. ¿Cómo? A ver, cuénteme. Trepanación. Creo que era, bueno, no estoy seguro de lo que es, la verdad. No importa, doctor, de su idea. Todo vale en esta clase. Creo que es algo de retirar la carne del cuerpo, tal vez, como realizar cortes, me parece, pero no estoy seguro. A ver, uy, me han alzado bastante la mano. A ver, en esta vez no le voy a dar actuación. Doctora Ponce. Sí, si no estoy mal, la trepanación es una técnica que se utilizaba antiguamente para hacer perforaciones en el cerebro, agujeros. Perfecto, doctora, correcto el concepto. ¿Puede darme 2 motivos o 2 causas de por qué lo hacían? Podría ser por habían hemorragias internas en el cerebro. Ya. Listo, doctora. Hasta ahí nomás. Pongan la actuación a la doctora, por favor, Ponce. Doctora Fernanda, perdón si los llamo por el nombre, pero es lo que me aparece primero. Morán Fernanda. Cuénteme, doctora. ¿Por qué se hacía la trepanación? Sí. No se le escucha, doctora. Doctor. Ahí se le escucha. Sí, esta de aquí era una de las técnicas que se utilizaban para ver cómo procedían las enfermedades, o sea, lo utilizaban como para descubrir por qué se daban las enfermedades, como una cultura primitiva. Ya. Un tema importante, que es una de las causas de la trepanación, primitiva. Vamos a darle oportunidad a otro compañero. Doctor, póngale actuación, por favor. Doctora Salazar, si no me equivoco. No, perdón. A ver, ¿quién me habló primero? A ver, tengo varias manos alzadas. A ver, doctor Usecho ya habló. La doctora Ewes. Doctora Ewes, a ver, ustedes siguen en el orden de las manos. Vi que era para eliminar las enfermedades de origen cerebral. Ellos pensaban que esa era la manera correcta de tener un acceso quirúrgico para los tumores, hematomas. Ya, eso, póngase por favor calificación. Eso lo vamos a hacer como en la época más actual, pero quiero la época primitiva. Vamos, doctor Aarón. Aarón, sí. Sí, doctor. Cuénteme. O sea, la técnica también se utilizaba, era previo al embalsamiento para la momificación. Era como un paso ritual para poder terminar todo lo que era el rito de lo que eran los reyes, los faraones, la preservación de los órganos, y entre uno de esos pasos estaba lo que era la trepanación del cráneo. Perfecto, doctor. Listo. Sigamos. Nos estamos quedando un poquito. Así es, señores. Así es, estimados doctores. Bueno, la paleomedicina, ¿no? Los testimonios son aún más escasos y dudosos. Queda uno que parece significativo, que es la trepanación. Descartada la hipótesis de que se tratara de lesiones traumáticas, de anomalías o de artefactos, ha persistido la duda sobre el significado de esta lesión o saber si se trata de un procedimiento terapéutico o, como se pensaba a nivel del área Broca, pues no, de una operación por creencias en lo sobrenatural o en la magia para dar salida a los malos espíritus. Esa era la parte que yo quería que ustedes me digan. Sencillo, la trepanación es una práctica médica que consiste en agujerear el cráneo.
Ese es el concepto. De la misma forma fue practicada por las civilizaciones incaicas, ¿no? Con el propósito de eliminar fragmentos de huesos o armas que quedaban incrustadas en el cráneo tras accidentes o enfrentamientos bélicos, ¿no? Pero también en la antigua Grecia, Hipócrates explicó el procedimiento para realizar la trepanación, que consistía en sedar a la persona con hierbas y extirpaba la parte del hueso, ¿no? Y lo reemplazaba por una placa metálica. Entonces, hay dos conceptos básicos de la trepanación en estas épocas, ¿no? Podemos decir en la época prehipocrática, ¿no? Por denominación sobrenatural, magia para dar salida a los malos espíritus, y algo ya más de razonamiento, ¿no? Cuando había accidentes o obviamente enfrentamientos bélicos y eran reemplazados para hacerlo por placas metálicas, ¿no? La paleomedicina también implica un área del saber que investiga las huellas de la acción médica dejadas en fósiles, momas y objetos arqueológicos. Eso es como tema de paleomedicina. Vamos a ir un poquito más rápido, estimados autores. Bueno, aquí vamos a seguir, déjenme ver qué tiempo nos queda, todavía tenemos media hora, perfecto. Miren, este es un resumen que yo en la clase anterior, cuando comencé a dar lectura, creo que no quedó muy claro el tema de la medicina de los mayas. Hay que diferenciar mucho la medicina de los mayas, aztecas e incas, no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? A partir de esto, quiero que quede claro el tema de la medicina en los mayas, ¿no? Vamos a la lectura. No sé si alcanzan a leer. Sí, doctor. Ya. ¿Quién me dijo sí, doctor? Kevin Leones. Listo, doctor Leones. Por favor, ayúdenos con el recuadro de la medicina de los mayas. El primer recuadro. No, esto es una especie de un cuadro. Pueden tomar una fotito porque este no está en las diapositivas por si acaso. Yo lo hice de forma manual. Vamos, doctores. Listo. Vamos, medicina de los mayas. Los mayas alcanzaron profundos conocimientos médicos. Lograron determinar las causas de las enfermedades, o sea, la etiología. Supieron describirlas, clasificarlas según sus síntomas, curarlas e incluso prevenirlas. Siga, doctor, perdón. Siga, divida los mayas, los mayas vivían de manera armónica con su medio ambiente, lo que les permitió conocer las propiedades curativas de plantas y animales, elaborar numerosos medicamentos y aplicar tratamientos a diversos males. El proceso de curación era todo un ritual que podía incluir infusiones, cataplasmas, sangrías, oraciones, confesiones públicas, ofrendas, baños purificatorios, como el temazcal o baño de vapor a base de hierbas, sacrificios y consumo de psicotrópicos. En ocasiones el paciente y el chamán entraban en trance extático. No se debe perder de vista que hoy en día los curanderos mayas siguen manteniendo vivas diversas prácticas ancestrales como esta. Al igual que la escritura y lectura de códices, también los conocimientos médicos más profundos estaban en manos de los sacerdotes. Los chamanes, que hacían como médicos hechiceros y estaban muy cerca de la gente, eran propiamente los médicos que atendían al pueblo maya. Por otra parte, los nacomes eran los sacrificadores que extirpaban corazones y las chacop sus asistentes. Bueno, para la encima de los hombres, determinando sus vidas y su proceso de salud-enfermedad. Este conocimiento se recuperó en la época colonial, gracias a la labor de misioneros, frailes y cronistas, quienes, desde luego, no lo hubieran logrado sin la ayuda de sus informantes mayas. Está comprobado que los mayas suturaban heridas con cabello humano, usaban cabestrillas para la curación-recuperación de fracturas, por poner unos ejemplos característicos de sus elevados conocimientos para aquella época. Doctor, usted mismo, para antes de entrar ya a materia dentro de las diapositivas, ¿qué es lo que más destaca de este cuadro sinóptico, de esta síntesis de la medicina en los mayas? ¿Qué podemos decir que los mayas, en qué se basaba su cultura? Se basaba más que todo, como dice aquí en los recuadros, se basaba en la naturaleza por encima de todo. O sea, creían en gracias a la naturaleza y sus propiedades curativas, más que todas las plantas y animales, pueden elaborar numerosos medicamentos. Y así lo que hablábamos en la primera, perdón que me interrumpa, lo que hablábamos en la primera clase, ¿no? Los antibióticos naturales
de la madre naturaleza, ¿no? Así es. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más? Sí, así mismo, para elaborar numerosos medicamentos, aplicar tratamientos, por ejemplo, infusiones, sangrías, oraciones. Bueno, y asimismo, como lo dice ahora, esto es nuevo, que no lo dijimos en la clase pasada, es de, asimismo, los médicos que se encargaban de sacrificar y extirpación de corazones, que serían los chamanes, que se dedicaban a eso, que eran médicos hechiceros, y asimismo, bueno, como se describe aquí, que se suturaban heridas con cabello humano y algunas otras prácticas. Ese es otro avance. Exacto, avances nuevos que ellos descubrieron y que ellos lo aplicaban en su práctica médica. Correcto, doctor, le agradezco mucho. Pongan la actuación al doctor, igual al final, doctora Ewes, o en el transcurso de la semana me pasa, si ya tienen las 5, ya iríamos, ahora sí, equitativamente, porque todos quiero que tengan la participación, ¿no? Pregunta importante y pregunta abierta, ¿alguien se acuerda? Porque esto ya lo vimos. Yo ahorita estoy profundizando el tema de los mayas, pero esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan del temazcal? La finalidad del temazcal. Nadie me hable, solo alce la manito. ¿Qué era el temazcal? Doctora Villacrés, Valeria, cuéntenme. Sí, doctor. Pues el temazcal era un, por así decirlo, baño de vapor que hacían los mayas dentro de como unas, por así decirlo, como cuevas creadas como de barro, de unos como ladrillos de barro, que tenían un hueco en la parte de arriba, que es por donde obviamente salía el vapor, porque se quedaban encerrados en vapor, pues se ponían asfixiados, pero la cosa era que ponían en unas vasijas llenas con agua y ciertas plantas medicinales como manzanilla y todas las plantas medicinales de esa época, las ponían con carbón al fuego. Y eso hacía que pues se creara un vapor y pues supuestamente limpiaba todas las como impurezas o enfermedades o maldad que tenía la persona por adentro. Entonces ellos tomaban como que estos baños de vapor para purificarse. Bien, doctor, usted ha investigado mucho más allá de lo que yo dije. Muy bien, por favor pongan la actuación en clases a la doctora. 10, estimados doctores. Como les dije, esto es como base de cultura general. Dividamos un poquito el tema aztecas, mayas, incas, ¿no? ¿Dónde vemos más los incas? ¿No? Incas vemos más hacia nuestras zonas, ¿no? Perú, aquí mismo en Ecuador, ¿no? Mayas y aztecas obviamente hacia el norte del continente. Entonces, por ejemplo, en la parte arquitectónica, los aztecas emplearon como material la piedra lavada y el adobe. Ojo, me salgo de la medicina para que ustedes interpreten un poquito a manera de cultura general. Los mayas en la estructura exterior predominaba el estilo piramidal, ya lo sabemos, pues no, las pirámides. Y los incas construyeron templos, calzadas, caminos, puentes, acueductos, canales, entre otras cosas, ¿no? En esculturas, por ejemplo, se expresa en sus dos modalidades clásicas el bulto redondo y el del relieve, ¿no? En los mayas tienen diversas modalidades como escultura en bulto, estela y relieves. Y los incas se limitan a algunas representaciones en bulto. Bulto quiere decir las imágenes netamente de barro, ¿no? En pintura, los aztecas emplearon colores brillantes en sus pinturas al fresco. Los mayas, un rico colorido, ¿no? Tonos claros, y los incas plasmaban en sus piezas de cerámica y en un tipo de pintura mural lograda a través de moldes. Ojo, esto como cultura general, esto no va en una parte de los exámenes, ¿no? Como tema importante, yo les he destacado algunas diapositivas para que ustedes sepan. Los mayas eran una mezcla de religión y ciencia. ¿Por qué religión? Porque había mucho todavía... había mucha mentalidad en el tema del dios, de los dioses, y ellos más que nada eran en la parte astrológica, el sol, el horóscopo, y ciencia porque también usaban, pues, las plantas, ¿no? Y tenían el temazcal, tenían una buena finalidad, que al final era hacer sudar al paciente, ¿no? Entonces, había esta mezcla de religión y ciencia como una característica de culturas precolombinas. La medicina era practicada por sacerdotes, que eran por lo general que por lo general eran los que tenían una preparación extensa, y estas a su vez los heredaban. Como yo les comentaba en la primera clase, los médicos podían ser sacerdotes, ¿no? Entonces, obviamente, de hecho, eran los sacerdotes los médicos, porque había esta creencia religiosa, ¿no? Los mayas ya suturaban las heridas, como ustedes lo vieron, con cabello humano,
Entonces ya hubo una evolución de lo que hoy por hoy ya tenemos el conocimiento en cirugía menor o cirugía mayor, aparte de esto, ¿no? A manera de pregunta, ¿ustedes ya vieron cirugía menor o están viendo cirugía menor? Aún no, doctor. No, En doctor, metros no. posteriores vamos a ver. Qué pena, pero en este ciclo ven cirugía menor. No. Bueno, ahí van a conocer la sutura del colchonero, la sutura continua. Bueno, en el otro ciclo que doy clases, que es de noveno, ellos ya vieron la materia, pero ahí puede hacer algunas preguntas y algún intercambio, ¿no? O sea, ¿cuál era, por ejemplo, la sutura más estética? Que es la sutura subcutánea, justamente. No, Subcutánea ¿cuál que era? le dicen intradérmica. Intradérmica, correcto, doctor. ¿Cuál es la sutura más que se debe usar, más común, que usan los cirujanos aquí en el Ecuador en una cesárea, por ejemplo? El colchonero, esa la usan bastante, o la continua, como para darle más seguridad, ¿no? Pero ya médicos estéticos, por ejemplo, usan la intradérmica, como bien lo acaba de decir el doctor Kevin, ¿no? Entonces es como para que vean también, ¿no? Eran dentistas habilidosos que inclusive, hacían prótesis de jade y turquesa, ¿no? Esos son dos tipos de elementos que usaban para hacer estas prótesis, ¿no? Ya usaban navajas, que justamente lo usaban para las cirugías cardiovasculares aún no explotadas, pero sí ya de una forma más limpia, ¿no? Y hacían que las heridas salen de una mejor forma. Aquí vamos a ayudarnos. ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor? Yo, Doctora doctor. Ewes, ayúdenme. A ver, ¿quién me dijo yo? Ayúdenme. Y entrego. Dice, los mayas se involucraron con la... ¿Leo? Sí, doctora, siga, por favor. Perdón por interrumpirla. Los mayas se involucraron con la evaluación científica de las enfermedades que los aquejaban. Tenían conocimiento sobre la fiebre amarilla o como la llamaban, vómito negro, y se considera que esta enfermedad pudo haber sido la responsable del abandono de casas y pueblos mayas. También tenían conocimiento de unas 1500 plantas diferentes que fueron usadas en sus recetarios. Correcto. Por favor. ¿Continúo? Sí, doctora. Los médicos aztecas producían purgas, catárticos, vómitos o transpiraciones abundantes para producir la expulsión y alejamiento de espíritus malignos. Debido a sus contiguas guerras y múltiples sacrificios, tenían un vasto conocimiento sobre la anatomía humana y desarrollaron tanto la traumatología como la cirugía. Utilizaban coagulantes y cicatrizantes para las heridas. Ya para ese entonces tenían un armamento quirúrgico bastante grande. Como ustedes ven, ya vamos diferenciando y por eso comencé con esta diapositiva. Y ya vamos diferenciando tema maya, tema azteca, para que por favor no se me confundan, ¿no? Miren los avances de la parte maya y de parte de los médicos aztecas, ¿no? ¿Alguien más que nos ayude con la lectura, por favor? Yo, doctor. Listo, doctora, por favor. Yo. La medicina practicada por los incas mezcló muchas prácticas y creencias. Ellos creían que las enfermedades se daban por influencia de fuerzas sobrenaturales. Por lo tanto, los enfermos eran curados con plantas medicinales y rituales de sanación, o mediante conjuros de energía y su bienestar físico y su espiritualidad ligados. Tenían bálsamos que eran muy usados para curar laceraciones. Empleaban como purgante la chaya o molle. Las hojas de yuca servían para las enfermedades reumáticas y mezcladas con grasa servían para las garrapatas. Perfecto, doctora. Por favor, siga. Se usaban además medicamentos como la coca, la quina y la cirugía, principalmente trepanaciones y amputaciones y mutilaciones. En anatomía solo se enumeran los órganos. Existen dos tipos de médicos, los que ejercen en la corte y los del pueblo. Los cirujanos hacen equipo con los herbolarios y adivinadores. Se castiga la embriaguez y se ayuda a los inválidos e incapacitados.
doctora, siga por favor esta última. Los procedimientos quirúrgicos fueron altos. Eran cirujanos sorprendentes, con habilidades especiales para la traumatología. Las heridas eran limpiadas y cerradas con una mezcla de vegetales astringentes o sustancias derivadas del huevo de las aves. Se cubrían con las plumas. Los sangramientos comunes se controlaban colocando hierbas masticadas sobre la herida. Una de las cosas que hicieron que las trepanaciones craneales fueran un éxito es que evitaban el sangramiento profundo del cuero cabelludo, envolviendo la cabeza hecha con un tipo de gas, a manera de torniquete, hasta que se lograba la presión suficiente para detener el sangrado. Se estima que el 50% de todos los individuos sobrevivían a la operación de trepanación de cráneos. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Así es, como ustedes ya se van a dar cuenta, igual no es necesario que se lo aprendan de memoria, no está dentro de los temas que les voy a tomar los exámenes, pero sí quiero que vayan ya diferenciando, ya estamos en la Mesoamérica, en América, ¿no? Mayas, aztecas, incas, cuáles eran las evoluciones que tenían. Miren la cultura huancavilca, ¿no? Netamente tribus, confederadas o aliadas, guerreras y valientes, tiempo precolonial, ¿no? Ya había diferentes tribus en las que más se destacaban las guerras, ¿no? Las culturas huancavilca fueron una cultura precolombina de la religión litoral del Ecuador que se extendía desde la isla Puná, cerca a Guayaquil, hasta tierra adentro, hacia el sur de la provincia del Guayas, ¿no? Esto corresponde ya más o menos a la Edad Media y el Renacimiento, pero es importante porque aquí ya se destaca mucho la parte de la herbolaria, que es lo que a la actualidad lo seguimos usando, ¿no? Netamente. Esto es importante. Yo dentro de los libros que les está en el sílabus, también les mandé a investigar sobre el doctor Mauro Madero Izaguirre, médico, trabaja en el municipio de Guayaquil. Él hizo un gran aporte. Dentro de sus aportes, habla sobre la medicina huancavilca, que tenía ciertas características. ¿Alguien que nos ayude con la lectura, por favor? Yo, doctor. Listo. Según las investigaciones del doctor Mauro Madero Izaguirre, la medicina huancavilca tenía ciertas características. Es probable que la sífilis existiese en Europa y en América antes de Colón, lo que en Europa azotaba en el siglo XV antes del descubrimiento de América, al parecer era una sífilis tegumentaria, peste venera o mal de bubas. Buba significaba en Europa postilla o tumorcillo de materia que sale del cuerpo. Puede hacer confusión en la observación de las enfermedades. Mucha gente enferma de sífilis venía a lo que hoy es Guayaquil por su curación, clima cálido, el río Guayas y la herbolaria, en especial la zarzaparrilla, Smilax medica, planta que nacía en las orillas del Gran Río. El guayaco o guayacán, llamado palo santo por los españoles y que fue usado en España contra la sífilis. En cuanto a la viruela, al parecer ya había antes de la conquista, pues se dice que el Huayna Cápac, el Inca, sufrió de esa enfermedad. También hubo epidemias de sarampión. Perfecto, doctora, continúe. En cuanto a la tuberculosis, no es muy clara su presencia, aunque se dice en ciertos descubrimientos en Perú harían pensar en el mal de Pot. Doctora, ¿qué es el mal de Pot? ¿Alguien sabe qué es el mal de Pot? Pregunta abierta. Sí, era la tuberculosis de las vértebras. Sí, perfecto. Póngase de una vez actuación, correcto. El mal de Pot, para que no se olviden, que ya lo han de haber visto, o enfermedad de Pot o tuberculosis vertebral, es una presentación de tuberculosis extrapulmonar, porque normalmente la tuberculosis, ustedes saben que es pulmonar, ¿no? Afecta a la columna vertebral con mayor frecuencia por incidencia, no por estadística, siempre afecta a T8 hasta L3, ¿no? Eso es para que sepan más o menos, pero creo que sí ya tienen claro el concepto. Ahora sí, continúe, doctora, perdón por haber interrumpido. Ok, las disenterias parasitarias eran frecuentes, mal de cámaras. Los huancavilcas usaban para esa la quina mezclada con agua, además de la ipecacuana.
Los parásitos intestinales eran tratados con infusiones de paico, Chenopodium ambrosioides, de uso generalizado en toda América. También en las infecciones intestinales usaban el guayabo, Psidium piriferum, por sus propiedades astringentes. Como purgantes usaban el mechoacán, y en el paludismo durante el escalofrío se friccionaba a los enfermos con copey, petróleo crudo, el que también se usaba para la cura de heridas frescas. En el caso de los catarros y resfriados, así como en complicaciones broncopulmonares, bebían infusiones de palo santo o aspiraban la resina de ciertas plantas, en especial el trementina. También usaban la aspiración de polvo de las hojas trituradas de tabaco. La chilca, Baccharis lanceolata, con dilución se bañaban a los enfermos de insomnio. Sus hojas para curar heridas recientes y para dolores reumatoides. Correcto. Pongo esta actuación, doctora, por haberme contestado la enfermedad de Poe. Continúa. No, voy yo, doctora. El sasafrás también, con lo cual disolver tumoraciones internas, ¿no? Las afecciones oculares las trataban con elixir de destilado de coyogó, del algabarro, ¿no? El algabarro tierno. Algarrobo, perdón. La sangría la practicaban sobre la dermis en las mordeduras de serpiente, ponían emplasto de tabaco machado en el sitio de la mordedura y daban a beber el zumo de las plantas. Bueno, vamos a ir un poquito rápido, pero esto está en las diapositivas, estimados doctores. Miren cómo ya se hablaba, como les dije, el término de hiperpirexia, ¿no? Que ya se usaba mucho en las zonas como Manabí. Vamos a quedar a manera de diapositivas. A ver, estimados doctores, pregunto, ¿qué de la clase de hoy, qué es lo que más destacan? Vamos, 3 personas para actuación. ¿Ustedes o yo? Doctora Salazar Núñez Soledad. ¿Qué le pareció la clase de hoy? ¿Qué es lo que más resalta? Doctora Salazar. Hola, doctora Salazar. Voy a tomar lista, señores. Por eso les pido siempre que prendan las cámaras, porque no sé si están todos. Doctor Briones Vera. Doctora Cristina Brito. Presente, doctor. Doctora Susan Cali Erazo. Presente, doctor. Doctora María Calle Plaza. Presente, doctor. Doctora Raúl Castellón Paujín. Presente, doctor. Doctora Carla Cedeño Barreto. Presente, doctor. Doctor Luis Cedillo Cruz. Doctor Luis Cedillo Cruz. A ver, estimados doctores, les voy a compartir pantalla. Se los dije en la primera clase. Guerra avisada no mata soldados. Doctor Luis Cedillo. Doctora Angie Correa Figueroa. Presente, doctor. Doctora Sofía Ewes Martínez. Presente, doctor. Doctora, me avisa si por interno o por el chat hay alguien que no le vale el micrófono, porque el doctor Cedillo no sé si está o no está, o no sé qué pasó. Doctora Valeria Gamecho Arteaga. Presente, doctor. Doctora Yani González Khalil. Presente, doctor.
Doctor Andrés Guillén Echeverría. Presente, doctor. Doctora Lisset Intriago Pita. Presente. Llegó el doctor Kevin Leones Balda. Sí, doctor, aquí he estado toda la clase. Sí. Listo, doctor. No, al comienzo no estaba cuando tomé, pero No, se no, me unió. no, porque tenía fallas con el internet y entré tarde. Ok, doctor, tranquilo, ya tiene asistencia. Doctora Sara Mendoza Montero. Presente, doctor. Doctor, disculpe, Andrew Cedillo está hablando, pero creo que tiene dañado su micrófono, me está escribiendo por interno. Ok, doctora. Vamos a crearle. Doctora Sara Mendoza Montero. Presente, doctor. Doctora Fernanda Morán Ávila. Presente, doctor. Doctora Melanie Morán Macías. Presente, doctor. Doctora María Cristina Núñez. Presente, doctor. Listo, no vamos a perder el tiempo en tomar asistencia porque quiero más bien... Vamos, a ver chicos, ahora de nuevo. Pregunté a la doctora, si no me equivoco, Salazar, Soledad. Doctora Salazar Soledad. Sí, aquí estoy, doctor. Doctora, cuéntenos, ¿qué es lo que más le llama la atención de la clase de hoy? En cuanto a lo que vimos, ¿qué idea relevante se lleva? Vamos, a su manera de idear, no hay problema. ¿No? Estoy pensando un poco, la verdad es que ahora no me sale acá. Bueno, le pregunto yo entonces. De Hipócrates, netamente, ¿cuáles son los tres fundamentos principales que yo les dije, o los tres pilares principales que yo les dije que deben memorizar de Hipócrates? Le digo uno para que tenga idea: ética. Los otros dos, pregunta de examen. Vamos, ¿quién ayuda a la doctora? Doctor Usecha, ¿tiene su mano alzada? ¿Quiere participar o se le ha quedado la mano alzada? No, lo dejé alzada, disculpe, doctor. Ya. ¿Quién recuerda las tres partes fundamentales? Doctores, si siguen así, el siguiente voy a pedir que todos me prendan las cámaras. De Hipócrates, doctor, ¿no? Sí, ¿quién me está hablando? Villacrés, pues sería lo que es la parte de la ética en la medicina, que para eso está el juramento hipocrático. Sería la parte de su compilación de trabajos escritos, que sí que serían las compilaciones, que se llamaban compilaciones aristotélicas, que ahí es que hablaba pues de cada materia, de terapéutica, anatomía, tratamiento y todo, y lo que es el cambio el cambio en lo que es la medicina en Grecia a lo que es el razonamiento, el pensamiento racional. O sea, separación de la época prehipocrática, que era el pensamiento religioso, a la hipocrática, que es el pensamiento racional. Gracias, doctora. Actuación en clase, por favor. ¿Qué más? Cuéntenme. En general, estudiantes, quedan 3 minutos. Quiero saber qué les pareció la clase, qué ideas se llevan. En la siguiente clase vamos ya a entrar a edad media, alta y baja. En la siguiente clase voy a tratar de ingresar un poquito la herramienta de foro chat para interactuar ideas, como lo hice en el 9º ciclo, porque la intención es saber las expectativas que ustedes tienen de la materia y cómo las vamos viendo, ¿no? A ver, ¿alguien más que quiera hablar? Vamos. ¿Alguien que no haya actuado y quiera ganarse una actuación en clases? ¿Qué es lo que más les destacó de la clase de hoy? Doctor, sobre la bioética también. A ver, ¿quién me está hablando? Disculpen. Cada vez que hablen, prendan la cámara, por favor. Ya les he dicho, cada vez que hablen, cada vez que tomo lista, cada vez que tomo lección, prenden y apagan. A ver, cuénteme, doctora Morán. Sí, bueno, hablaba sobre la ética, que era como la equidad entre ser profesionales y también ser humanos.
Sí, ya, y también hablaba sobre de manera global las cuestiones sociales que tienen que ver con la salud de las personas y por tanto también que interesan al mundo. Listo, doctora. Ponga esa actuación, por favor. ¿Alguien me puede decir, la doctora Morán, alguien me puede decir en la bioética cuáles eran los 4 fundamentos? No es necesario que me los describan, con que me los digan es bastante. Vamos. Doctor. A ver, alzando la manito, por favor. No todos a la vez. ¿Quién me va a hablar? Doctora... A ver, doctor Yanni. Ah, no, doctora Yanni, perdón, doctora González Yanni. Cuéntenos. Cuéntenos. Ya, eran la autonomía, la justicia, la no maleficencia y la beneficencia. Perfecto, doctor. Al último, la justicia. Siempre recuerden, por favor, ese cuadro. Bueno, estimados doctores, les agradezco mucho, ya siendo las 4 p.m., no les quito tiempo para que tengan tiempo para sus otras materias. En esta semana, antes del fin de semana, vuelvo a subir las diapositivas de la siguiente clase para que la vean. Espero que la clase haya sido de su interés. Todavía no les voy a tomar lección, pero por favor, leamos un poquito más, ¿sí? Recuerden que la finalidad de esta materia es que ustedes les agrade. No me memoricen fechas, pero sí conceptos básicos, para que aprendan a diferenciar cómo ha evolucionado la historia de la medicina. Así que bueno, yo les agradezco mucho. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Doctora Ewes, me pasa las actuaciones en clases en el transcurso de la semana, para que vean y para yo saber quiénes no me están participando, para comenzar a tomarles también algo de lección para que tengan su actuación en clases y comiencen a atacar 10, ¿sí? Si no es más, chicos, les agradezco mucho, ¿sí? Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Gracias, doctor, igualmente.